Feliz sábado, mis queridos hermanos. En esta mañana tengo el privilegio de saludarlos por este medio. Me da tanto gusto que todos estemos conectados en este santo y bendito día de sábado. Les doy la cordial bienvenida a este programa, que sea de gran bendición para cada uno de los que nos están viendo. Feliz sábado. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Feliz sábado, hermanos. En este sábado la lectura bíblica está en Salmo 91 del 1 al 3. Y dice así: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En esta mañana vamos a tener una oración por el programa de esta mañana, así que los invito a orar. Así como estamos, cierren sus ojos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por este santo sábado, Señor. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor. Te pedimos por cada un miembro de tu iglesia, Señor, también. De los que están mirando a través de este medio, Señor, te pedimos que tú los puedas bendecir grandemente, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, por el repaso de la lección, Señor, que se va a dar, Señor. Te pedimos que nosotros podamos estudiar, Señor, con ese anhelo, Señor, de querer saber más de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, a cada uno de los miembros, Señor, y que puedas, Señor, darnos palabras de vida, Señor. Bendice al predicador de tu palabra en esta mañana, Señor, que traiga palabras de vida eterna, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sebastián decidió entregar su vida a Jesús en un lugar inusual, en un campo de fútbol.
Lamphon Center guarda la palabra de Dios en mi corazón. Hace pocos meses se emocionó cuando sus padres, Moisés y Angélica, lo autorizaron para tomar lecciones de fútbol en el Centro de Esperanza de Vida de Misión Global, en la misma calle donde vive. Sebastián trabajó arduamente y sus habilidades pronto mejoraron, pero luego se dio cuenta de que no solo quería aprender fútbol. Sebastián conoció a Jesús por medio de los voluntarios de un año de misión que atiende este centro de influencia en Santiago de Chile. Sentía que necesitaba compartir con sus padres este nuevo amor por Jesús. Así que, después de las clases diarias del fútbol, caminaba a casa con sus padres y les hablaba de Jesús. Fue por entonces que su abuela enfermó muy grave. Sebastián estaba preocupado. Durante esos difíciles días, el pastor Abraham Cabezas, que dirigía los programas de divulgación del centro, comenzó a visitar a menudo a la familia con los voluntarios de un año de misión, para orar con ellos y animarlos. Los padres de Sebastián disfrutaron estas visitas y con el tiempo solicitaron estudios bíblicos. Finalmente, el amor de Jesús ganó sus corazones y fueron bautizados. Pronto su abuela se recuperó. La familia está eternamente agradecida por la amistad y los cuidados del equipo Un Año en Misión. Los voluntarios entregan generosamente su tiempo para hacer luces de esperanza en la comunidad. En ellos nosotros encontramos comunidades que están dispuestas a entregar sus dones, sus talentos, sus capacidades para servir a otros. Encontramos distintos tipos de talleres, como talleres de cocina, de idiomas, talleres de ejercicio, que son un instrumento que genera oportunidades para poder aplicar el método de Cristo. Es por eso que a través de estos talleres muchas personas pueden vincularse con hermanos adventistas y a través de ese vínculo conocer al Señor. Sebastián es muy feliz cuando escucha a sus padres hablar de su nueva vida. Esta es la razón. Para que vayamos al cielo. Gracias por su apoyo a los centros de influencia. La meta de Sebastián es tener una familia unida en Cristo. Se ha vuelto una maravillosa realidad. De igual forma agradecemos a Misión Global, que cree y confía en estos proyectos y en algún momento el reino de los cielos se vuelva a restablecer y ahí veremos el resultado de todos los esfuerzos que se hacen aquí en Chile y en todo el mundo. No existe precio ni valor para pagarles por tanto amor, pues su cariño y su comprensión son comparados con los de Dios. No hay otro ser en la tierra que virtudes como ustedes tengan. Dios les dé siempre su bendición. Gracias, Madre, por tanto amor. En este día queremos enviar un saludo a todas las madres del mundo, en especial a aquellas que nos están viendo a través de este medio. Este bello ramo de rosas es para cada una de ustedes. Y no solamente esto, además hemos preparado un hermoso video. Esperamos que lo disfruten. Que Dios les bendiga. Feliz Día de las Madres. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera,
genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. A veces las personas dicen que toman la Biblia tal como se lee, sin necesidad de interpretación.
Pues si bien esto es loable, tomar la Biblia en serio y estar dispuesto a seguir lo que nos ordena hacer, nadie se acerca a la Biblia con la mente en blanco. Todos estamos de alguna manera influenciados en nuestro pensamiento y comprensión por nuestra educación, familia, cultura en que crecimos y por nuestra experiencia. Todos tenemos algunas presuposiciones con las que nos acercamos al texto. Y la lectura y el estudio del texto bíblico inevitablemente implica alguna interpretación. La Biblia fue escrita en idiomas griego, hebreo y arameo, con lo que muchos de nosotros no crecimos o que solo conocemos de manera rudimentaria. Y como sabe cualquier traductor, cada traducción a otro idioma implica alguna forma de interpretación. Debe conocer un idioma realmente bien para comprender alguna de sus sutilezas o cuando la ironía está presente. Además, nuestro pensamiento se oscurece por el pecado y por lo tanto no es neutral cuando se trata de cosas espirituales. El hecho mismo de que existan diferentes iglesias y denominaciones, a pesar de que todos afirman vivir de acuerdo a la Biblia, pues eso demuestra que todos tenemos alguna forma de interpretación. Sin embargo, estudiamos el mismo libro y podemos llegar a conclusiones que nos unen a pesar de todas las diferencias anteriores. Porque la interpretación es esencial para comprender y esta semana, hoy, estudiaremos métodos de interpretación que guiarán nuestro estudio de la Biblia. En un momento más, regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo central que encierra una gran verdad, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Leer la Biblia también significa interpretarla. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué principios utilizar? ¿Cómo, por ejemplo, tratar con los diferentes tipos de escritos que encontramos en ella? Por ejemplo, el pasaje que estamos leyendo es una parábola, un sueño, algo profético simbólico o es una narración histórica. Y la decisión de una cuestión tan importante sobre el contexto de las Escrituras es en sí un acto de interpretación en sí mismo. Y a veces algunas personas usan la Biblia como un oráculo divino, simplemente abren la Biblia al azar para encontrar un versículo bíblico que esperan que les sirva de guía. Pero vincular aleatoriamente pasajes bíblicos a medida que se los encuentra puede llevar a conclusiones muy extrañas e incorrectas. Por ejemplo, cuando un esposo dejó a su esposa por otra mujer, la esposa obtuvo mucho consuelo cuando encontró el siguiente texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estaba convencida de que, de acuerdo con ese versículo, de que la aventura de su esposo no duraría. Y todo texto sin contexto se convierte rápidamente ¿en qué? En un pretexto para la agenda y las ideas propias. Por lo tanto, tenemos la gran necesidad no solo de leer la Biblia, sino también de interpretarla correctamente. ¿Y qué decir de las presuposiciones? Nadie aborda el texto de las Escrituras con la mente en blanco, no. Cada lector, cada estudiante de la Escritura llega a la Biblia con una historia particular y una experiencia personal que inevitablemente impacta en el proceso de interpretación. Incluso los discípulos tenían sus propias ideas particulares sobre quién era el Mesías y lo que se suponía que debía ser. Y de acuerdo con las expectativas de sus tiempos, ellos consideraban que debía ser de esta manera. Sus firmes convicciones les impidieron una comprensión más clara del texto bíblico, lo que nos ayuda a explicar por qué con frecuencia malinterpretaron a Jesús y los eventos que rodearon su vida, muerte y resurrección. Veamos San Lucas 24:36 en adelante. Nos dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, aun estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pregunto, ¿qué impidió que los discípulos, que estaban muy familiarizados con las Escrituras, vieran el verdadero significado de la palabra de Dios? Incluso cuando los acontecimientos predichos en ella habían ocurrido ante sus propios ojos. Bueno, al igual que los discípulos, todos tenemos una serie de creencias sobre este mundo, sobre la realidad, sobre Dios, etc., que presuponemos o aceptamos, incluso de manera involuntaria o inconsciente, cuando interpretamos la Biblia. Nadie se acerca al texto bíblico con una mente vacía. Si, por ejemplo, la cosmovisión de alguien descarta categóricamente toda intervención sobrenatural de Dios, esa persona no leerá ni comprenderá las Escrituras como el informe verdadero y confiable de lo que Dios ha hecho en la historia, sino que lo interpretará de manera muy diferente de quien acepte la realidad de lo sobrenatural. Los intérpretes de la Biblia no pueden deshacerse por completo de su propio pasado, de sus experiencias, de sus ideas residentes, sus nociones y tal vez opiniones preconcebidas. ¿Sabes que la neutralidad total u objetividad absoluta no se puede lograr? El estudio de la Biblia y la reflexión teológica siempre ocurren en el contexto de presuposiciones sobre la naturaleza del mundo y la naturaleza de Dios. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo puede abrir y corregir nuestras perspectivas y presuposiciones limitadas cuando leemos las palabras de las Escrituras con mente abierta, con oración y corazón dispuesto. La Biblia afirma repetidamente que personas con antecedentes muy diferentes pudieron entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Bueno, además está el factor traducción e interpretación. Este es un factor importante. La Biblia fue escrita en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. La mayoría de la población mundial de hoy no habla ni lee esos idiomas antiguos. Por lo tanto, la Biblia debe ser traducida a los distintos idiomas modernos. Pero como sabe cualquier buen traductor, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación, como lo dije al comienzo. Porque algunas palabras de determinado idioma no tienen un equivalente exacto en otro. El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar los textos se llama hermenéutica. Palabra compleja, pero lo vas a escuchar más de una vez. Hermenéutica, una palabra griega que habla de interpretar la Biblia o interpretar algo. Y aquí está en 1 Corintios 12, versículo 10. Nos dice lo siguiente. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. San Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Bueno, en estos pasajes vemos la idea de interpretación y traducción. En Lucas 24, 27 Jesús tuvo incluso que explicarles el significado de las Escrituras a los discípulos. Por eso pregunto, ¿qué nos dice esto sobre la importancia de la interpretación? La palabra griega hermeneu, de la cual nos llega la palabra hermenéutica o interpretación bíblica, se deriva del dios griego Hermes. Se consideraba que Hermes era emisario y mensajero de los dioses y como tal era responsable, entre otras cosas, de traducir los mensajes divinos para el pueblo. El punto crucial para nosotros con respecto a la hermenéutica es que a menos que podamos leer los idiomas originales, nuestro único acceso a los textos es a través de las traducciones. Y afortunadamente muchas traducciones hacen un buen trabajo en la transmisión del significado esencial. No necesitamos saber el idioma original para poder comprender las verdades cruciales que están reveladas en las Escrituras, aun cuando tener ese conocimiento lingüístico podría ser beneficioso. Sin embargo, hasta con una buena traducción, la interpretación adecuada de los textos también es importante, como vimos en Lucas 24, 27.
Este es el propósito clave de la hermenéutica, transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestras vidas en la actualidad. Como lo muestra el texto anterior de Lucas, Jesús lo hizo por sus seguidores. Imagínate lo que debe haber sido que Jesús mismo interpretara los pasajes bíblicos para ti. Muchas personas tienen acceso a varias traducciones distintas, pero otras no. Independientemente de las traducciones con las que debas trabajar, pregunto, ¿por qué es importante estudiar la palabra con oración y tratando de obedecer sus enseñanzas siempre? Por otro lado, tenemos la cultura. La cultura que juega un papel muy, muy importante. Y aquí en Hechos 17, Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en un nuevo contexto. Y el contexto era la filosofía de la cultura griega. ¿Y qué impacto tienen los distintos trasfondos culturales sobre la forma que evaluamos la importancia de las distintas ideas o cómo las presentamos a esa cultura? Tiene mucho que ver. Mira lo que hizo el apóstol en ese contexto griego, filosófico, dualista, en Hechos capítulo 17, versículos 16 en adelante. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Un conocimiento básico de la cultura del cercano oriente es útil para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea le atribuía responsabilidad a una persona por actos que no había cometido, pero que había permitido que ocurrieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las Escrituras comúnmente afirman que Dios hace activamente lo que en el pensamiento occidental diríamos que permite o no impide que ocurra. Por ejemplo, el endurecimiento de Faraón, que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y la cultura también plantea algunas preguntas hermenéuticas importantes. ¿Está la Biblia condicionada por la cultura? Y por lo tanto, lo que afirma está en relación solo con esa cultura. ¿O el mensaje divino dado a una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos? ¿Qué sucede si la experiencia cultural personal se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las Escrituras? Allí tenemos entonces un problema. Vayamos a la palabra, nuestra única fuente segura, y permitamos que la Biblia se interprete a sí misma. Y en Hechos 17:26 el apóstol Pablo nos da una perspectiva interesante sobre la realidad que cuando las personas leen este texto a menudo pasan por alto. Él dice que Dios nos hizo a todos de una sangre. Si bien somos culturalmente muy diversos, bíblicamente hablando hay un vínculo común que une a todas las personas, a pesar de las diferencias culturales. Y eso es porque Dios es el creador de toda humanidad. Y nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación no se limita a una sola cultura, porque todos necesitamos la salvación que nos ofrecen la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios también entendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y las limitaciones durante las cuales escribieron los textos bíblicos, los escritores bíblicos. Como ejemplo, piensa en álgebra, que se inventó por primera vez en el siglo IX después de Cristo en Bagdad. ¿Significa esto entonces que las verdades y principios de esta rama de la matemática se limitan solo a ese tiempo y lugar? Por supuesto que no. El mismo principio se aplica a las verdades de la palabra de Dios. Aunque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras en la actualidad, las verdades que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como los fueron a quienes le fueron dirigidas por primera vez. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla no solamente de hechos particulares, sino detrás hay principios eternos y esos se aplican a cada cultura, a cada ser humano, porque somos hechos creación de Dios.
Nuestra naturaleza pecaminosa y caída es tal vez el peor obstáculo. Y a veces no reconocemos eso. A veces pensamos que es como yo digo, como yo pienso. Mira lo que dice San Juan, capítulo 9, versículos 39 en adelante. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Ves qué impidió que estas personas mencionadas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? ¿Qué palabras de advertencia y precaución podemos tomar de esos incidentes para nosotros? Porque es fácil ver con desprecio a los líderes religiosos que rechazaron a Jesús a pesar de toda la evidencia poderosa que tenían. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nosotros no tengamos una actitud similar con respecto a su palabra. No hay duda de que el pecado ha alterado, roto, ha fracturado prácticamente nuestra relación con Dios y con nuestros prójimos. Porque el pecado, amigo y amiga, afecta a toda nuestra existencia humana, en cada ámbito. También afecta a nuestra capacidad de interpretar las Escrituras. Y no es solo que nuestros procesos de pensamiento humano se emplean fácilmente con fines pecaminosos, sino que nuestras mentes y pensamientos han sido corrompidos por el pecado y por lo tanto se han cerrado a la verdad de Dios. Las siguientes características de la corrupción pueden detectarse en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, orgullo, autoengaño, duda, distanciamiento, desobediencia. Porque la persona orgullosa se pone por encima de Dios y su palabra. Y es la persona generalmente que se ofende más rápido, porque el yo es ofendido. No está Cristo primero, el yo. Y esto se debe a que el orgullo lleva al intérprete a poner demasiado énfasis en la razón humana como árbitro final de la verdad, incluso de las verdades que se encuentran en la Biblia. Y esta actitud desvalúa la autoridad divina de la Escritura. Algunas personas tienden a escuchar solo las ideas que les resultan atractivas o que les calzan bien, por decir así, o que les caen bien o que no contradicen su voluntad personal, pero a veces están en contradicción con la voluntad revelada de Dios. Dios nos ha advertido sobre el peligro del autoengaño. El pecado también fomenta la duda, en la cual naufragamos y nos inclinamos a no creer en la palabra de Dios. Y cuando comenzamos con las dudas, la interpretación del texto bíblico nunca nos conduce a la certeza. Por el contrario, la persona que duda se eleva rápidamente a una posición desde la que juzga que es y que no es aceptable en la Biblia. Y este es un terreno muy peligroso, resbaladizo, sobre el cual estar parado. Deberíamos acercarnos a la Biblia con fe, sumisión y no con una actitud de crítica y duda. Porque el orgullo, el autoengaño y la duda conducen a una actitud distante de Dios. Por eso pregunto, ¿te has encontrado alguna vez luchando contra la convicción de que lo que has leído en la Biblia, es decir, cuando claramente te indicó que hicieras una cosa, pero querías hacer otra? ¿Qué pasó y qué aprendiste de tu experiencia? Es una pregunta para meditar, ¿verdad? ¿Por qué la interpretación es importante? Vamos a ver Nehemías, capítulo 8, versículos 1 en adelante. Nehemías nos dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Por qué es tan importante para nosotros que tengamos una comprensión clara de las Escrituras, no solo como individuos, sino también como iglesia?
es que el asunto más importante de la Biblia es la cuestión de la salvación y cómo ser salvos. Después de todo, ¿qué es más importante a la larga? ¿De qué sirve? Como Jesús mismo lo dijo, que ganemos todo el mundo, todo lo que el mundo ofrece y perdamos nuestras almas. Pero saber lo que la Biblia enseña acerca de la salvación depende en buena medida de la interpretación. Y si al estudiar la Biblia la interpretamos erróneamente, es probable que lleguemos a las conclusiones que no son las correctas, son conclusiones falsas. No solo en comprensión de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña acerca de esto. De hecho, ya en la época de los apóstoles, el error teológico se había infiltrado en la iglesia, respaldado sin duda por falsas interpretaciones de las Escrituras. Mira lo que dice San Pedro, la experiencia que él tuvo, lo que escribe en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. ¿Qué nos dice este versículo? Acerca de cuán importante es una lectura correcta de las Escrituras. De hecho, si somos el pueblo del libro, que quiere vivir por la Biblia y solo la Biblia, y no tenemos otras fuentes con autoridad como la tradición, los credos o el magisterio de la Iglesia para interpretar la Biblia, entonces el asunto de la hermenéutica correcta de la Biblia es muy importante porque solo tenemos la Biblia para decirnos qué creer y cómo vivir. Por eso el tema de la interpretación de las Escrituras es vital para la salud teológica y misiológica de la Iglesia. Sin una interpretación adecuada de la Biblia, no puede haber unidad de doctrina y enseñanza, y en consecuencia no hay unidad en la Iglesia ni en nuestra misión. Y aquí quiero hacer una pausa. Y es que es vital. Nosotros como ministros tenemos que presentar toda la verdad, no solamente parte de la verdad. Enséñale todas las cosas, dijo Jesús. Porque somos responsables, si alguien se pierde, Dios va a demandar la sangre de esa persona sobre los ministros por no dar sonido claro de la trompeta y hablarles todo el mensaje de Dios. Porque una mala y distorsionada teología conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada, porque han desaparecido tantas iglesias a lo largo de la historia por su mala interpretación y han errado la misiología. Y después de todo, si tenemos que dar un mensaje al mundo, pero estamos confundidos sobre el significado del mensaje, ¿con cuánta eficiencia podemos dar ese mensaje a los que necesitan escucharlo? Una persona ha escuchado la verdad bíblica. La lectura de las Escrituras ha proporcionado una nueva perspectiva de que Dios es real y vivo y que vale la pena vivir el mensaje de la Biblia. Sin embargo, cuando algunas oraciones no se responden como se esperaba y la salud de un niño está en peligro, esta persona recurre a las fuentes tradicionales de curación que son habituales en su cultura. Estas fuentes tradicionales de curación están medidas por poderosos brujos en la comunidad. Piensa en las tendencias y tentaciones similares a las que te enfrentas cuando tu fe bíblica es desafiada. Nos toca vivir un mundo tan fracturado y tan diferente. Nuestra única seguridad está en ir y confiar en las Escrituras. Aunque no entendamos todo, Dios nos ha de revelar paso a paso las cosas. Especialmente por qué suceden y por qué no suceden algunas cosas. Pregunto, ¿en qué área estás tentado a confiar más en la educación que recibiste o en la educación de tus padres o en tu experiencia que lo que dice la verdad de la Biblia? ¿Por qué es importante la fe para una comprensión adecuada de las Escrituras? ¿Cuál es el papel de la fe? Finalizo con esta cita realmente contundente. Mensajes para los jóvenes, página 25. En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas en la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Y al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de Él, la palabra le da entendimiento.
Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia, si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. No lean la palabra a la luz de las opiniones anteriores, investíguenla. En cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con sus opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. ¿Qué más podemos comentar a esto, amados? Afirmemos nuestros pies en la roca de los siglos, que Jesús y su palabra. Ese es justamente el mensaje dado por Jesús al finalizar el Sermón del Monte, que no fue otra cosa sino la explicación en detalle de los 10 mandamientos. Dios nos ayude a poner nuestros pies sobre terreno sólido y a permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Y tenemos que ir con oración, con fe. Y el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras nos ayuda a comprender los misterios, la profundidad. Y tú y yo vamos a decir, ¿por qué no comencé antes a escudriñar? Hazte un favor a ti mismo. Esta misma semana dedica tiempo, calidad de tiempo para estar con el Señor y que Él te hable por su palabra. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por tu santo libro. Queremos que tú nos ayudes para que la interpretación que nosotros logremos de tu palabra sea la que tú realmente deseas y que realmente veamos que en tu palabra tenemos allí nuestra guía, nuestro consuelo. Tu palabra se explica a sí misma. Danos esa sabiduría, ese conocimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Estoy escuchando. El versículo para memorizar está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, que dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha. El mensaje es: voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. ¿Has escuchado alguna vez que tu mamá te está llamando, pero haces como que no la has oído? En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Elí en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Elí le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: ¡Samuel! Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me ha llamado? Pero Elí le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos.
¿Estoy seguro de que Elí me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. Samuel, Samuel. El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Elí. Aquí estoy. Otra vez me has llamado. No, Samuel, yo no te he llamado. Vuelve a la cama. Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Elí llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel, Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Elí. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel, así que le dijo: Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho, pero pronto Elí se le acercó a preguntarle: ¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Elí lo que el Señor le había dicho. Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida. Y Dios desea que tú también lo sirvas. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Puedes darle a conocer a otros lo que Dios te dice mientras aprendes más de su palabra, la Biblia. Dios nos ama y desea hablar con cada uno de nosotros. Probad y ver. Historia de hoy. Sopa de amor. Muchas personas necesitan una oración. Unas necesitan alimento, otras necesitan un remedio o necesitan un hombro amigo. A veces, las personas solo necesitan que vayas a su casa a prestarles un poco de atención, darles una sonrisa y mostrar que conoces a Jesús y quieres presentarle a ese Jesús. Soy adventista desde hace muchos años y siempre traté de ayudar a las personas. Siempre trabajé como empleada y en esa época sufrí una depresión. Y a partir de la depresión fueron llegando más enfermedades: diabetes, presión alta, problemas a la columna, tiroides. Y entonces busqué trabajo. Como también era empleada y cocinera, le pedía a Dios que usara mi talento para que pudiera ayudar a la gente. Me regalaron una olla, me regalaron una cocina, me registré en un programa social para recibir los alimentos. Entonces empecé a hacer la sopa solidaria. Cada viernes hago comida pensando en las personas, en que va a haber alguien necesitado en la iglesia. Ahí las invito una por una a mi casa. Ellas se alimentan, después oro con ellas y comienza una nueva amistad cada vez. Durante todo este tiempo siempre apoyé a los colportores, les di alimento, a los Caleb, a los evangelistas que vienen a trabajar a esta región, y como fruto de este trabajo ya hemos tenido bautismos de más de 20 personas. Hace poco tiempo atrás teníamos una pésima estructura de cocina y el área para distribuir la sopa era muy mala. Pero hace poco recibimos la gran ayuda de empresarios y de la Iglesia Adventista para reformar nuestra cocina de la sopa solidaria.
Las personas que vienen aquí a buscar sopa son personas de la región y de otros barrios también. Hay personas que viajan 13 kilómetros para buscarla, porque su necesidad es grande. Vienen en bicicleta, en carreta, pero vienen y aquí les sirvo a todos porque Dios me ha bendecido. Hoy llevamos más de 5 años desde que iniciamos el proyecto y todos los domingos la gente necesitada viene a buscar su sopa y lleva a sus casas para alimentar a sus hijos, porque durante la semana no tienen qué comer. Además del alimento material, también les doy alimento espiritual, llevándolas a la iglesia, dándoles estudios bíblicos, acompañándoles en el grupo pequeño. La gente me pregunta, Enir, ¿qué planes tienes para el futuro? Yo respondo, hacer lo que estoy haciendo, sirviendo la sopa, haciendo el bien a las personas, porque esta es la misión que Dios me confió. Todavía tomo mis remedios, pero soy feliz, porque eliminé el foco de la enfermedad y me concentré en la obra que Dios me confió, que es la de ayudar a los necesitados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal si usted hace lo mismo? Probad y ved. ¡Qué experiencia maravillosa la de la hermana Enir!, ¿no es cierto? Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Feliz sábado, mis queridos hermanos. En este momento voy a darle unos anuncios, esperamos de su atención. Quisiera empezar con la invitación para el miércoles a través de la aplicación de Zoom a las 8 p.m. Por favor, estamos haciendo la invitación a todos los miembros para que nos reunamos a través de esa aplicación. Los jóvenes, de igual manera, les estamos extendiendo la invitación a que se conecten a través de la misma aplicación, pero los jóvenes a las 4:30. También les estamos haciendo la invitación a que nos reunamos a las unidades de acción todos los viernes a las 8 p.m. El Club de Conquistadores también les está extendiendo una cordial invitación a las 3 de la tarde a través de la aplicación Zoom para terminar su especialidad que tienen para terminar. De la misma manera les hacemos la invitación a que cada uno de ustedes que guste venir a depositar sus diezmos y sus ofrendas a las 4, de 4 a 4:30 estarán los hermanos. Solo usted tendría que pasar, no necesita bajarse de su automóvil. Gustosamente los hermanos le entregan las ofrendas y los diezmos y ellos los depositarán a la iglesia. El Señor me los bendiga. Atrás, trató de hacerme pensar que se encontraba bien, pero sé que algo le faltaba, lo que solo tú puedes suplir. Señor, sin tu ayuda sé que en esta vida el mucho tendrá que sufrir. Puedes alcanzar a mi amigo hoy, Señor. Sé que tú lo quieres, dale de tu amor. Puedes alcanzar a mi amigo hoy, Señor. Haz que vuelva hoy a ti. Por más de una hora hablamos, traté de contarle de ti. Le dije que todos los días me hablabas a mí. No piensa que te necesita, pero algo tendrá que
sé que en tu amor y tu misericordia lo puedes salvar. Puedes alcanzar a mi amigo hoy, Señor. Sé que tú lo quieres, dale de tu amor. Puedes alcanzar a mi amigo hoy, Señor. Haz que vuelva hoy, y si tú lo llamas, quizá él responda y entregue a ti su corazón. Puedes alcanzar a mi amigo hoy, Señor. Sé que tú lo quieres, dale de tu amor. Puedes alcanzar a mi amigo hoy, Señor. Haz que vuelva hoy a ti. Haz que vuelva hoy a ti. ¿Cuánto vale la familia para el cielo? ¿Qué valor le da Dios a la familia? Y me gustaría introducir este tema hablando de 3 curiosidades. Primera curiosidad. Cuando Dios creó al hombre, varón y varona, Dios tenía un plan muy bien trazado, de forma que todos los ingredientes de su plan, de este plan, tenían un propósito claro: la felicidad del ser humano. Ahora fíjate bien en lo que te voy a decir. Satanás ha trastocado prácticamente todo el plan de Dios. Es verdad, como dice la Escritura, que siempre ha habido un remanente que se ha mantenido en el plan de Dios. Pero un remanente es una minoría, y además una minoría muy pequeña. ¿Qué ocurre con los otros, con la mayoría? Tenemos que reconocer que la gran mayoría ha abandonado el plan de Dios. Por ejemplo, de los 7.000 habitantes que existen en el mundo hoy, 7.000 millones. ¿Cuántos he dicho? Bueno, da gusto porque vosotros cuando haga así me ayudáis. Me sentiré arropado. De los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo hoy, dime cuántos guardan o guardamos el sábado. Y cuando uno se pone a hacer números, uno de la cantidad grande que somos empieza a reducir. Y uno dice, "Oye, es que ya no cojo casi ni el borde". Solo una minoría muy pequeña, sigue con el plan de Dios, pero la gran mayoría no. Y uno se dice, ¿pero por qué? Si el plan es el mejor plan. Desde luego, qué bien vende Satanás sus propuestas. Es capaz de convencer a la gran mayoría. Pero lo mismo podemos decir de los otros ingredientes del plan de Dios. Por ejemplo, ¿qué me decís de la Iglesia?
del diezmo, de la ley, de la salud, de los principios fundamentales como son la fe, la esperanza y el amor. Y uno se dice, una minoría muy pequeña continúa con el plan de Dios, pero una gran mayoría enorme, no. Ahora bien, hay un ingrediente del plan de Dios que Satanás no ha podido trastocar. ¿Sabes cuál es el ingrediente al que me refiero? Claro que lo sabes. La familia. No importa la religión que tengas. No importa la política que sigas, no importa si vives al norte del planeta o el sur o el este o al oeste, todo el mundo, como base de la sociedad, utiliza la familia. En cierta ocasión, se hizo una pregunta a un grupo de sociólogos. La pregunta era la siguiente, muy interesante. ¿Qué pasaría con la sociedad si desapareciese la familia? Y la pregunta se las trae. Se les dio un tiempo para que pensasen por separado. Y se les dio otro tiempo para que se juntasen y discutiesen la pregunta. Después de pensar y de discutir, ¿sabéis cuál fue la respuesta que dieron? Os la voy a leer. Si la familia dejase de existir hoy, en muy poco tiempo la raza humana desaparecería. Si la familia desapareciese hoy, en muy poco tiempo la raza humana desaparecería. Interesante esta primera curiosidad. Segunda curiosidad. La segunda curiosidad es la consecuencia de la primera. ¿Tú sabes qué es lo que Satanás más ha atacado y sigue atacando del plan de Dios? Y también lo sabes. La familia. Y yo me hago una pregunta. Pero si la familia es lo que más ataca a Satanás, ¿cómo es que la familia sigue existiendo? Porque todo lo demás lo ha trastocado, menos la familia. Y yo estoy convencido de lo que te voy a decir. Yo creo que Dios ha puesto su mano en la familia de forma que Satanás no puede destruirla. Puede atacarla, pero no puede destruirla. Es algo parecido, yo lo pienso así, es una opinión solo. Yo pienso que es algo parecido a lo que sucedió con Job. Satanás se debió presentar delante de Dios y dijo, Señor, ¿yo puedo destruir la familia? Y Dios le dijo, no, puedes tocarla, pero líbrate de destruirla. Por eso Satanás ataca a la familia y la ataca de diferentes flancos. Por ejemplo, hoy el flanco que le está golpeando son las leyes. Todos sabemos que de hace muy poco tiempo a esta parte, algunos políticos se esfuerzan por sacar una ley que cambie los cimientos que Dios puso para el matrimonio. En lugar de hombre-mujer,
quieren poner otra cosa diferente. El enemigo también la ataca por otro flanco, que es el ámbito humano. Dime, ¿cuánto cuesta hoy romper un matrimonio? Y uno se dice, nada. Incluso matrimonios muy bien avenidos, muy unidos, basta que surja algo que no es muy importante, se rompió. ¿Y por qué sucede esto? Porque el Satanás nos está robando dos valores tremendamente valiosos, o dos ingredientes tremendamente valiosos en el ser humano: la paciencia y la comprensión. ¿Cuánto puede durar un matrimonio sin paciencia? Nada. Porque la paciencia es lo que retiene y aguanta todo. ¿Cuánto puede durar un matrimonio sin comprensión? Nada, porque todo se ve como un problema. Satanás está atacando la familia. Pero claro, surge la pregunta: si Satanás sabe que no puede destruir la familia, entonces ¿por qué la ataca? Piensa un momento en esto que te voy a decir. Satanás no ataca a la familia para destruirla. Satanás ataca a la familia para debilitar a la raza humana. Todos los estudios son concluyentes. La familia es lo que sienta las bases de la personalidad. Cuando un niño o una niña nace en un hogar donde hay amor, ese niño y esa niña crecen fuertes, equilibrados y resistentes para enfrentar cualquier situación que venga, aunque sea difícil. Pero cuando un niño o una niña crecen en un hogar donde no hay amor, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a aparecer las lagunas, los vacíos, las carencias, las debilidades en algún área de la personalidad. Tercera curiosidad. ¿Quién es el que mejor sabe cuánto vale la familia, al margen de Dios? ¿Quién es el que mejor sabe cuánto vale la familia? ¿Sabes quién? El que no la tiene. Toda persona que pueda identificar su familia de origen, es decir, aquel que ha conocido o que conoce a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes, ese, aunque tenga problemas en la familia, aunque tenga circunstancias adversas, tiene un tesoro incalculable. ¿Cuántas personas hay en este mundo que no conocen a su familia? No sabe quiénes son sus padres, no sabe si tiene hermanos, no sabe quiénes son sus parientes. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Todos hemos visto programas en la televisión tratando este tema y todos tienen la misma peculiaridad. Tienen un algo dentro que no les deja vivir tranquilos. Sienten que les falta algo, pero no saben poner nombre a ese algo. ¿Sabes por qué? Porque el vacío viene de tan profundo como su identidad. ¿Quién eres tú? Te guste o no te guste, tú eres lo que es tu familia. La familia nos da la identidad.
¿Y qué ocurre con aquellos que no tienen familia? Dios siempre tiene buenas noticias para el que se acerca a Él. Igual que Dios puso su mano en la familia para que Satanás no la destruyera, Dios pone su mano en todos los huérfanos y les da una familia. Dios es el Padre, Jesús es el hermano y la Iglesia es su familia. Es decir, Dios llena el vacío de la identidad. Y después de estas tres curiosidades, ahora nos adentramos en el corazón del mensaje que yo quiero presentaros. Al principio hemos dicho que Dios, cuando creó al hombre, tenía un plan muy bien trazado. Que el ser humano fuese inmensamente feliz. Si tú miras de cerca el plan de Dios, descubrirás que todo comenzó con la familia. Y a mí me gustaría en esta mañana analizar cuál es el papel que tiene la familia en el final. Pero final, es decir, cuando Jesús venga. ¿Sabéis que tenemos un gran interrogante en la Iglesia con este tema? Y tenemos un gran interrogante, no estoy hablando en el mundo, estoy hablando en la Iglesia. Tenemos un gran interrogante porque hay dos posiciones muy marcadas y antagónicas. Hay algunos miembros de Iglesia, hombres y mujeres, que cuando oran dicen: ay Señor, cuando yo esté en la tierra nueva, por favor, yo quiero vivir con mi esposo, con mi esposa. Pero hay quien dice cuando ora a su Señor: ay Señor, cuando yo esté en la tierra nueva, por favor, yo no quiero vivir con mi esposo o con mi esposa. ¿Tú te das cuenta del dilema que se abre? Porque hay una cosa que es cierta, ¿verdad? Que todos tenemos la sensación de cuando vayamos a la tierra nueva, todos nos encontraremos a gusto allí. ¿Verdad que tú, cuando piensas en la tierra nueva, tienes la impresión de que todo te va a gustar? La pregunta es: ¿cómo lo va a hacer Dios para que esto se haga realidad? Porque fíjate, unos dicen: Señor, el mismo. Y otros dicen: Señor, Señor, diferente. Algo tiene que ocurrir. Así que yo me puse a investigar sobre este tema. Y yo tenía una pregunta aquí dentro que quería encontrar una respuesta. ¿Cómo será la familia cuando el Señor venga? Y me puse a analizar libros del Espíritu de Profecía. Y leí. Y ¿sabéis lo que descubrí? Que no descubrí nada. El Señor guarda silencio, increíble. No se le escapa ni esto. Sobre el tema de la familia no dice nada. Y yo dije: Señor, pero qué inteligente que eres. Porque si tú dijeses tan solo un poquito así, tal y como tenemos la mente los hombres, las mujeres de esta tierra, ¡buah!, haríamos un problema. Unos diríamos bien y otros diríamos: pues no me gusta. Así que lo mejor, el silencio. Y dije: bien, Señor. Pero claro, yo estaba preparando y entonces ¿yo ahora qué cuento? Pero como leí tanto, descubrí cosas que no sabía. ¡Wow! Y me emocioné. Y yo quiero contároslas a vosotros. Hermanos, todos vivimos inmersos dentro del tiempo. Y el tiempo tiene tres dimensiones.
el presente, vamos a empezar por aquí, el pasado, el presente y el futuro. Fijaos lo que dice la psicología. Toda persona que vive afincada, anclada en el pasado, el presente y el futuro no le interesa. Toda persona que vive anclada en el presente, el pasado y el futuro no le interesa. Solo los que miran hacia el futuro son capaces de interesarse por el presente y por el pasado. Interesante, ¿verdad? Bueno, no penséis que la psicología es así muy original. ¿Sabéis que el Señor nos hace una recomendación a través del espíritu de profecía interesantísima? Yo os la voy a leer. Fijaos lo que dice el Señor a través de la hermana White. Necesitamos contemplar el futuro para poder entender el presente. Cuando yo leí esta cita, yo la repito, necesitamos contemplar el futuro para poder entender el presente. ¿Qué te parece? A mí me gusta mucho más esta cita que las otras. Necesitamos contemplar el futuro. Y teniendo en cuenta esta recomendación, vamos a mirar hacia el futuro. Vamos a mirar ese momento cuando el Señor venga por nosotros. Yo sé que todos sabemos muy bien qué va a pasar cuando Jesús venga. 4 acontecimientos. Resucitan los muertos en Cristo, son transformados los vivos creyentes, todos los salvos, tercer acontecimiento, todos los salvos, los que se han levantado, los que se han transformado, vamos a recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Y 4 acontecimiento, lo vamos a dejar porque es triste y hoy no nos interesa hablar de tristezas. ¿Verdad que tú esto lo sabías? Además, ¿verdad que tú lo sabías muy bien? ¿Sabes que cuando alguien sabe algo muy bien, hay un problema? Y es que uno no mira lo que sabe. Claro, si tú sabes muy bien lo que pasa, ¿para qué mirarlo si ya lo sabes? El problema es que cuando uno no mira algo, no ve los detalles. Y esto es un problema, porque los detalles son importantes para todo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar hacia el futuro, pero como si no supiésemos nada. Porque sólo así estaremos abiertos para ver los detalles. Cuando uno ¿sabes lo que la mente cómo juega? No, esto no es exactamente, yo creo que es así, yo creo que es así. Y mientras tú discutes si es así o si es así, te has perdido los detalles. Por eso qué bueno es cuando uno dice, oye, como si no supiese nada, yo escucho y ya está, veréis qué bien nos hace. Dime una cosa, entre la resurrección de los muertos creyentes y la transformación de los vivos creyentes, por un lado, y la traslación, por otro, entre esto y esto, en esto de aquí, ¿qué hay? ¿Sabéis que yo tenía una laguna aquí? Yo pensaba que era todo seguido. ¡Bum, bum, bum! Resucitan, somos transformados y juntos, ¡hala!, nos vamos. Qué bueno es leer lo que uno sabe o lo que uno cree que sabe. Porque de pronto empieza a descubrir los detalles que no sabe. Y yo descubrí un acontecimiento importante que se produce entre
resurrección, transformación y la traslación. ¿Y qué sucede? Yo te lo leo. Es el primer acontecimiento. La hermana White dice, después de la resurrección y después de la transformación, atención a esto, no sé si lo diré bien porque es una palabra un poco trabalenguas, después de esto se reeslabonarán las cadenas familiares. Se reeslabonarán las cadenas familiares. Y yo cuando leí esto me dijo, ¿y eso qué significa exactamente? Así que indagué y descubrí. Lo que la hermana White nos está diciendo es que una vez que resucitan unos y son transformados otros, Jesús lo que hace es reorganizar las familias. Y yo cuando leí esto, la verdad es que me sorprendió. Porque yo no me lo había imaginado así. Yo creía, repito lo que dije antes, me transformo, ¡hala, vámonos, vámonos! No, no. Y pensé en esto. Y me di cuenta, claro, Dios es un Dios de orden. Dios no coge y así en masa, en paquete, todo el mundo, ¡hala, vámonos! No, Dios es un Dios de orden. Dios hará con nosotros lo mismo que hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Tú recuerdas cuánta gente salió de Egipto en el Éxodo? Más de 1 millón de personas. ¿Cómo salieron? Agrupados en familias. Y cuando instauraron el santuario, ¿cómo se ubicó el pueblo de Israel? En familias. Y cuando el santuario se elevaba y tenían que iniciar la marcha, ¿cómo marchaban? En familias. Nuestro Dios es un Dios de orden. Primero la familia de tal, segundo la familia de tal, tercero la familia de tal, en la retaguardia la familia de tal. ¿Tú recuerdas el texto? Interesante. Lo mismo que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán, hará con nosotros cuando nos saque de esta tierra y nos lleve a la Canaán celestial. Segundo acontecimiento. Este acontecimiento sí que lo sabíamos todos. Los ángeles llevarán a los bebés a los brazos de sus mamás. Este será un acontecimiento emocionante. ¿Tú te imaginas a los padres que han vivido el dolor de la muerte de sus bebés, de sus pequeños aquí? Que cuando estén allí, los ángeles con toda la delicadeza llevarán a sus bebés, a sus pequeños, en los brazos de sus papás. Será emocionante. Porque todos nos daremos cuenta de lo detallista que es Dios, de lo sensible que es Dios. Entenderemos ese texto que dice, porque ni un pelo de vuestra cabeza se cae sin que vuestro Padre lo note. El Señor sabe, el Señor recuerda el dolor que pasaron los padres cuando tuvieron que llevar a la tumba a sus bebés, a sus pequeños. Pero ahora el Señor, a través de los ángeles, le lleva a los papás, a sus bebés, y les dice, disfruta de tu bebé,
yo te lo guardé. Emocionante. Haremos todo un descubrimiento de un Dios grande. Tercer acontecimiento. ¿Qué pasará después? Después sí, todos los salvos, como una gran familia ordenada, reorganizada, saldremos de esta tierra a encontrarnos con Jesús en las nubes. Pero no vamos a quedarnos en la nube. ¿Qué vamos a hacer? Un viaje que dura 7 días. ¿Y a dónde vamos? Al mar de vidrio. ¿Y qué vamos a hacer allí? Os lo cuento, os lo leo. Con gozo inenarrable, dice el espíritu de profecía, los padres verán cómo el Señor les entrega a sus pequeños la corona, la túnica y el arpa. Y después de los pequeños, Jesús se los entregará a todos los salvados. Cuarto acontecimiento. Los hijos, estamos en el mar de vidrio, los hijos rendirán homenaje a sus padres. Cuando yo leí este texto, esta cita, yo me emocioné, porque me imaginé una escena que posiblemente no sea la que se cumpla, pero yo me la imaginé así. Yo me imaginé que en esa organización que Jesús hizo, primero estaba Adán, después estaba por lo menos Abel y Set, su familia, y sus hijos con sus hijos, y sus hijos con sus hijos, y formando una fila increíblemente grande y que se abría así como un ángulo. Todos miramos al frente, miramos a Jesús. Y de pronto Jesús dice a los hijos: dad las gracias a vuestros padres. Y los hijos se giran para mirar a los padres. Y sabéis, en ese momento, el padre en cierta forma no es padre. Porque en esta tierra un padre siempre dices: es mayor que yo, sabe más que yo, puede más que yo. Esa es la concepción que tiene un hijo de su padre. Pero cuando estemos allí, todos estamos al mismo nivel. Y fijaos cómo relata el espíritu de profecía ese momento. Cuando el Señor coloque las coronas de gloria a los salvos, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus padres dirán: ellos hicieron de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Ay, hermanos, ese encuentro es un encuentro especial. Bueno, especial es el encuentro con Dios, pero es el encuentro con aquel que en la tierra estuvo más cerca de ti, tus padres. ¿Cuántas experiencias se recordarán? Y los hijos, mirando a sus padres, les dirán: gracias papá, gracias mamá, por tu paciencia, por tus sacrificios, por tus consejos, por tus oraciones, porque gracias a eso y a la gracia de Dios estoy aquí. Ahora yo te pregunto, ¿cómo crees que reaccionarán los padres frente a ese mensaje de agradecimiento? Momento emocionante.
Quinto acontecimiento. Disculpadme. Nos dirigimos a la santa ciudad y nos detenemos delante de sus puertas. Allí dentro de la santa ciudad está lleno. Están los representantes de otros mundos. Están los ángeles en general. Y están los ángeles especiales, porque son los ángeles que nos han acompañado aquí en esta tierra. Han vivido tus experiencias, han sufrido, porque han luchado para protegerte, defenderte, y muchas veces no les has hecho ni caso. Todos están allí dentro de la ciudad, nosotros estamos fuera. Y de pronto las puertas se abren. Y antes de entrar, Jesús pronuncia las palabras que han sido leídas al comienzo en la lectura bíblica. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y nosotros empezamos a entrar por las puertas. ¿Y qué hay en esas puertas? 2 filas de ángeles, una a la izquierda y otra a la derecha, porque quieren darnos la bienvenida. Yo no sé si allí habrá aplausos, yo no sé si allí habrá gestos de reconocimiento, pero todo el mundo quiere ver a la familia de los redimidos, al fruto del mayor sacrificio que jamás el universo haya concebido. Y nosotros entramos, y yo estoy convencido que todos los que entremos lloraremos. Lloraremos con el lloro del agradecimiento, porque sin merecer nada se nos da todo. ¡Cuántas emociones! ¿Qué pasará después? Dentro de la santa ciudad, los 2 Adanes se encuentran. ¡Ah! ¡Cuántas cosas juntas! Jesús está de pie con los brazos abiertos. Él quiere abrazar a Adán. Adán se acerca. Y para Jesús Adán tiene un significado especial. ¿Recordáis que Adán fue la criatura que Jesús modeló con sus manos? Cogió el polvo, hizo la forma, sopló en su nariz aliento de vida y Adán vivió. Pero Adán también fue junto con Eva el que lo estropeó todo. Y ahora Jesús quiere recibirle para abrazarle. Cuando Adán se acerca, ¿qué es lo que descubre? Las marcas que Jesús tiene en sus manos. Y dice la inspiración, Elena de White, que Adán, en lugar de abrazarle, se postra delante de su Salvador y pronuncia las siguientes palabras: digno, digno es el Cordero que ha sido ofrecido. Y Jesús lo levanta con cuidado y le enseña su hogar, el Edén. Porque recordáis que antes del diluvio Dios cogió el Edén y se lo llevó al cielo. Allí está en la santa ciudad. Así que Jesús le muestra a Adán el Edén.
Después de tantos años, Adán puede reconocer los árboles que él sembró, las vides que él comió. Él puede identificar, esta fue mi casa. Y Jesús le lleva al árbol de la vida. ¡Ay, el árbol de la vida! Adán en un principio disfrutó, pero hubo mucho tiempo que un querubín se lo impedía. Y ahora Jesús le dice, ven, coge el fruto y se lo da. Adán come del fruto. Coge su corona brillante, la arroja a los pies del Maestro y le abraza. ¿Qué es lo que hace la familia humana? Todos nos postramos y todo el universo observa la escena que allí se está produciendo. Los dos Adanes abrazados y todos los redimidos postrados en actitud de agradecimiento por haber derramado tanto amor. ¡Wow! ¡Qué escenas! Siguiente escena. Séptimo acontecimiento. Vamos delante del gran trono blanco. ¿Qué tiene ese trono? Que es donde está la presencia del Dios Padre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Nos presenta delante de su Padre. ¿Y cómo nos presenta? No como pecadores, no como rebeldes, no como malhechores, que es lo que somos. Jesús nos presenta como hijos, como hermanos. Octavo y último acontecimiento. Todos los salvos verán el fruto de sus labores. ¡Ah, qué bueno es Dios! ¿Sabes que la mayoría de los creyentes cuando descienden a la tumba tienen la sensación que su vida no ha servido para nada? ¿Sabes con mucha más frecuencia de lo que te imaginas, los creyentes cuando hablan consigo mismos dicen, ¿y qué hago yo en la vida de importante? Nada. ¡Qué detallista es Dios! Conoce tanto nuestras necesidades, que es capaz de terminar todo un cúmulo de experiencias emocionantes llenando el corazón de los redimidos. Porque Dios te dará una gran sorpresa, te mostrará lo bien que ha hecho tu vida a muchas personas. Y tú te sorprenderás, porque dirás, pero si yo no hice nada. Pero mucha gente en ese momento te dirá, tengo que decirte algo. Fue tan bueno conocerte. Y tú te quedarás sorprendido, ¿pero qué me estás diciendo? Gracias. Y aunque por un lado estaremos sorprendidos, por otro estaremos regocijados. Porque es como la sensación del Señor, por lo menos he hecho algo. Y yo termino. Cuando uno ve todas estas cosas, qué fácil es entender el consejo que Dios nos da a través del espíritu de la profecía. Necesitamos contemplar el futuro. Porque observando el futuro podemos entender el presente. Porque observando el futuro podemos luchar en el presente. Porque observando el futuro podemos resistir en el presente. ¿Cuánto vale la familia para el cielo? Mucho. Tiene un valor incalculable. Recuérdalo.
Todo comenzó con la familia y todo terminará con la familia. Por eso, nosotros como creyentes, que seguimos el plan de Dios, tenemos que ser defensores de la familia. Porque solamente con la familia seremos capaces de llegar al final. Y termino con las últimas palabras. Son las palabras que Dios dirige a todos los creyentes. Y lo hace a través de la pluma inspirada. Él te dirá, merece la pena estar allí. Que Dios te bendiga. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por la predicación de esta mañana. Les invito a orar. Querido Dios, gracias te damos por este mensaje tan hermoso que nos has regalado en esta mañana. Gracias por el predicador, Señor. Gracias también porque has hablado a cada uno de nuestros corazones. En este momento oramos por cada una de nuestras familias de la iglesia de Sugarland. Que tú los bendigas, que tú estés con ellos, que puedas llevar paz y esperanza a cada uno de sus corazones. Padre bendito, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.